profundamente las personas que estuvieron acá en el escenario. Yo miraba con mucha atención lo que hacían y me fui allá, me fui a la memoria de que no es un teatro, es la realidad de lo que se vive, de lo que se vivió y de lo que se está viviendo. Y sentí dolor, sentí orgullo por la actuación, pero sentí dolor y tristeza, porque a eso fue que nos sometió este flagelo que se está viviendo. Y pienso que la justicia transicional se creó precisamente para acabar con este flagelo que nos ha dolido y que nos sigue doliendo. Tengo fe, tengo confianza en un gobierno que a través de un presidente se ha dado la pela de querer lograr la paz. Yo quiero creer, yo quiero que nosotros creamos que es posible y que estos escenarios que hoy vivimos aquí no se vuelvan a repetir. Creo que puede haber lugar a la memoria, pero que no haya derecho a la repetición, que pueda haber lugar al recuerdo, pero que ese recuerdo algún día quede allá en lo profundo y que sea como historia para nosotros. Es muy triste mirar cómo a diario nuestra gente se saca de allá, de su arraigo, de su sentido de pertenencia, y es obligada a venir a unos espacios donde deja todo aquello que vimos en el escenario de hoy, todo su arraigo, sus costumbres, sus creencias, su forma de vivir. Tenemos que apuntarle entre todos en este país a la construcción de esa justicia que realmente se puede dar. La palabra dice que la paz solamente la da Dios, pero nosotros los hombres también tenemos que hacer parte de la construcción de esa paz. Nosotros estamos obligados y somos invitados, los principales actores, a creer y a soñar que esa paz es posible. Nosotros tenemos que ser unos colaboradores unánimes de luchar por el futuro y la reconstrucción de una vida mejor. Hoy le doy gracias a Dios, le doy gracias a todos y a todas por permitirme estar aquí e invito a cada una de esas víctimas que hoy todos somos víctimas, por donde lo queramos mirar, todos somos víctimas. Nos unamos y ayudemos a la construcción, al gobierno, a un gobierno, a una justicia transicional que ha ido de intento en intento por esa reconstrucción, pero que a mi modo de ver eso no va a ser imposible si unidos y unidas juntamos y construimos para lograrlo, porque tenemos la obligación, el derecho y el deber de buscar la reconstrucción de una justicia realmente real, llevarla a la realidad, que no quede también en la historia como está quedando hoy en día ese teatro, esa actuación que no es nada de actuación, es la realidad, es lo que vivimos. Ya estamos cansados de esa vida a la cual nos han sometido diferentes grupos al margen de la ley, pero somos soñadores y vamos a soñar y vamos a construir una paz por un futuro mejor de nuestras gentes. Gracias. Muchas gracias. Nos acompaña también Carlos Buenaño de la Unidad para las Víctimas, en representación de la directora que se encuentra en este momento en otro de los eventos conmemorativos con este día. Jefferson, su opinión frente al tema del posacuerdo o del posconflicto. Bueno, yo voy a enfocar un poco la pregunta desde las artes, porque yo creo que es una de las herramientas fuertes que el Estado colombiano tiene que prestarle, porque de ahí podemos seguir transformando sociedad. Y cuando digo transformar es, por ejemplo, la apuesta que hoy se hizo aquí, ¿cierto? También a raíz de eso hay una apuesta a través del audiovisual que espero y aspiro lo puedan ver, y es precisamente la película El Mango en medio del cañón, donde de cierta manera ahondamos un poco más allá de qué es posconflicto y qué entendemos posacuerdo, porque lo que hoy nos venden algunos medios a través de
de los acuerdos que se dan en La Habana es que hay dos grupos allá, un grupo armado y una representación del Estado. Pero a partir de eso, ¿dónde están las comunidades que de cierta manera han venido padeciendo la guerra? Porque una cosa es nosotros estar hablando desde aquí de guerra, ¿cierto? Pero otra cosa es padecerla. Es allí donde nosotros queremos incidir, nuestra apuesta está allí y desde ahí creemos que podemos partir. Con relación al posacuerdo, pues bueno, si no tenemos una dignificación salarial, eso es posacuerdo. Si no tenemos vivienda digna, ¿para qué posacuerdo? Entre otras cosas que de cierta manera nosotros como ciudadanos necesitamos, que nos garanticen condiciones dignas y asimismo seguir asumiendo. Pero claro, estamos ahí prestos para seguir acompañando los diálogos. Ahora, aplaudimos también que este gobierno de cierta manera viene planteando algo muy interesante y jugosamente yo lo he compartido con algunas personas, lo he conversado, pero Juan Manuel Santos quedará en la historia de este país, porque está intentando también desmontar otro grupo armado que de cierta manera nos ha generado grandes dificultades en este país y por tanto yo creo que ese presidente quedará en la agenda histórica del país. Con relación a lo otro, nuestra apuesta desde las artes es seguir llevando ese mensaje positivo, ese mensaje de transformación a universidades y colegios, donde de cierta manera quedemos ahí y dejemos preguntas, pero especialmente nos cuestionemos. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar a precisar algunos temas relacionados con la experticia o el área donde está cada uno de nuestros invitados. Y quisiera empezar con Moisés Medrano, director de poblaciones del Ministerio de Cultura, con quien conversábamos previamente a este conversatorio y hablábamos del impacto o el daño cultural que se ha generado históricamente a través del conflicto armado en Colombia. Y pues darle la bienvenida, agradecer su presencia aquí y empezar a pensar qué está pasando con el tema del daño cultural, cómo se ha conocido, qué tanto se ha roto de tejido social y cómo se está empezando a tejer nuevamente para construir un nuevo país a partir del daño. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Primero manifestar la admiración y el respeto por el ejercicio de dignidad que siempre involucran los procesos artísticos enfocados a la reparación. Nosotros hace un par de años iniciamos un proceso denominado Formación de Formadores, enfocado en el poder transformador y reparador de la cultura, y me gustaría aquí públicamente y oficialmente invitar a los actores y actrices que se presentaron aquí, al equipo técnico, a presentar este trabajo en Bogotá en el marco de la Feria Internacional del Libro. Creo que es muy importante que el país conozca este tipo de apuesta, de reparación, de generación de conciencia y no de conmiseración. Creo que a propósito de la pregunta anterior, dos temas que creo que son muy importantes. El primero, el derecho a la paz. Está consagrado en la Constitución Política de Colombia y todos los ciudadanos tenemos derecho a exigir este principio que es fundamental. Y el segundo, que es un tema como arraigado en la sociología colombiana, es ese sentimiento de culpa y de vergüenza por las víctimas. Como que nos sentimos todos culpables, pero no alcanzamos a dignificar a las víctimas. Y creo que a través de la cultura, y como lo vimos ahorita, creo que hay una posibilidad importante. Entonces lo primero que quiero señalar es eso. Bienvenidos todos los actores y actrices que estuvieron aquí. Queremos que el país conozca este trabajo y creo que la Feria Internacional del Libro, que se va a centrar este año, para ustedes ese aplauso. La Feria del Libro se va a centrar en este escenario de construir historias y memorias, haciendo sentir que las historias de los colombianos que han sido victimizados no son solo sus historias, no es solo su dolor, sino que ese dolor tiene que volverse parte del dolor de toda la nación. El daño cultural, el país le ha dado la espalda. Creo que, ya lo señalaba el maestro,
el tema de la cultura ha sido de alguna manera un espacio a través del cual los artistas han empezado desde hace muchas décadas, antes de la existencia de la ley de víctimas, antes de que el país reconociera que no había migrantes sino desplazados, los artistas estaban ya a través de diferentes expresiones narrando el tema. Hay una canción, yo soy del Caribe, yo no sé si se nota, pero yo soy del Caribe. Eso, gracias. Y en el Caribe hay una comunidad que tiene una característica importante para nosotros los miembros de las comunidades afrodescendientes, que es la comunidad de Palenque. Ahí hay un señor muy interesante al que yo quiero mucho, es el maestro Cassiani, que tiene una canción que se llama Esta tierra no es mía. Una canción que de alguna manera es el resumen de ese daño cultural que históricamente se ha infligido a las comunidades afrodescendientes y que solo hasta la promulgación de la ley de víctimas y con todos los esfuerzos que se han adelantado empieza a reconocerse. Entonces hay una deuda para el ejercicio de reconocimiento del daño cultural, una deuda que entidades como la Unidad de Víctimas o las vinculadas directamente a la ley tienen como responsabilidad empezar a identificar, pero esa identificación no es una identificación desde el escritorio, es una identificación en terreno, es un trabajo que tiene que implicar los procesos de documentación, los registros y el proceso efectivo de reparación. Este trabajo que les comentaba, hemos adelantado de formación de formadores, se inició en Magdalena Medio. Todos saben los episodios supremamente dramáticos, especialmente en la victimización que produce tanto dolor como la desaparición de los familiares. En esta zona del país ese fue de alguna manera la tendencia que los actores armados impusieron en términos de victimización y generaron un conjunto de actores sociales que, como ustedes han venido reclamando desde su posición de ciudadanos y de víctimas, que se reconozca ese dolor que produce el tema de la desaparición. El trabajo también tuvo lugar en los Montes de María. Recuerdan casos como el Salado en ese territorio, en los que los actores armados, mientras masacraban a las comunidades, interpretaban con sus tambores la música de esta situación tan supremamente macabra acontecida en este territorio. Nos fuimos a Granada, Antioquia, a trabajar con unas mujeres que han venido estableciendo unos mecanismos de memoria, tienen un centro de memoria que se llama Nunca Más. Estas señoras además tienen un ejercicio ciudadano interesante. Su municipio se iba a convertir en corregimiento, abrieron una cuenta de ahorros y le pagaron al Ministerio de Hacienda 6.800 millones estas mujeres víctimas de Granada. Yo creo que ese es un ejercicio de ciudadanía que demuestra que el ejercicio y la condición de víctimas puede también ser un generador de oportunidades para transformar las relaciones entre ciudadanos en el país. Fuimos al Chocó a trabajar como la literatura y la oralitura, que es muy importante para nosotros en las comunidades negras, puede ayudar al proceso de reparación. Estuvimos aquí en Cali trabajando el tema de la documentación y el cine por el protagonismo que tiene Cali en ese ámbito, y en Bogotá tuvimos la oportunidad de trabajar con la profesora Doris Sommer todo el papel de las artes plásticas y la construcción de relatos y textos y contextos para la reparación. Queda abierta también la posibilidad de seguir profundizando ese trabajo aquí en el departamento del Valle. La oferta del ministerio está abierta para vincular académicos y también comunidades en este proceso de formación, y si ustedes están interesados podríamos profundizar ese trabajo de formación de formadores aquí también en el departamento. Bueno, muchas gracias y especialmente por esa invitación que ha formulado al equipo artístico que pudimos ver hoy. Carlos Buenaño pues está en representación de la Unidad para las Víctimas. Esa es una ley que surge además en el conflicto, una ley que ha sido ejemplo además mundial por las características de la atención y reparación. Centrémonos un poco en la situación de la población afro. ¿Cuál ha sido la atención que ha recibido especialmente en esta territorial del Valle del Cauca
este colectivo, cómo se está trabajando y cómo es comparativamente con el resto de poblaciones, digamos, que habitan el Valle del Cauca, la situación de estas víctimas. Gracias. Primero que todo, muy buenos días para todos y para todas. Y a nombre de la directora de la Unidad para las Víctimas del Valle, Paula Gómez, pues les extendemos nuevamente el saludo que ya abrió. Y quiero primero remitirme a la pregunta inicial con la que abrió la discusión. Y es: pensemos a las víctimas en un escenario de cese de las armas. Y eso me da entrada a lo segundo que me dices, Tuto, y es: ¿en qué sentido? El desarme va a permitir quitar una primer cortina, un primer muro, para empezar a hacer el trabajo que realmente tiene que hacer el país, es la construcción de sociedad y ciudadanía. En alguna forma las armas han silenciado todos esos movimientos sociales, todos esos conflictos sociales que no han tenido lugar a desarrollarse y gestionarse de forma clara y concisa. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos. Yo pienso que el reto solo inicia el día que se firme el acuerdo de cese de las armas con los grupos que en este momento estén. Es en ese momento donde todos esos conflictos que durante décadas han sido silenciados a través de las armas, tendremos que, como colombianos, aprender a gestionarlos y a generar una conciencia y una construcción de ciudadanía que nos permita, a pesar de nuestras diferencias reconocidas constitucionalmente, poder convivir en paz. Y eso me lleva a lo segundo. La ley de víctimas es bastante ambiciosa, pero creo que el desafío que tenemos también es bastante grande. Y en ella de entrada se reconoce precisamente, sumado o paralelo a lo que establece la Constitución, que somos diferentes, que estamos en un mismo país, pero tenemos culturas diferentes, formas de comunicarnos diferentes, formas de concebir nuestra posición en el país de formas diferentes. Y la ley también ha querido materializar lo mismo. Hay decretos con fuerza de ley que reconoce a la población afrodescendiente, que determinan la ley per se que la forma de atender, asistir y reparar a la población diferente debe ser desde una construcción colectiva con aquellos que consideran y se autorreconocen como, nos autorreconocemos como afrodescendientes. Entonces allí ya hay una primer gran apuesta. Un segundo reto es materializar esto. Es allí donde está el gran empeño, y acciones como las de hoy son un gran inicio. ¿De dónde sale una medida de satisfacción como la de hoy? Primero que todo, la misma ley ya establece que hay medidas de satisfacción que deben responder a contar la verdad, dignificar o hacer memoria. Y en este caso es dignificar, hacer memoria y contar la verdad de una población afrodescendiente que tuvo una ruptura cultural, una ruptura central, que rompió con la relación con su territorio y se mueve a otro territorio que, si bien hace parte de toda una nación, no es su territorio. Entonces esas medidas de satisfacción como la de hoy buscan es eso, decirle a la sociedad vallecaucana: oiga, hay un grupo de ciudadanos colombianos que rompió con su territorio y está aquí, y que todos nos debemos a la reconstrucción y la resignificación de esa ruptura. Es el reto que tenemos de implementar la ley a esa realidad. Y creo que iniciativas como la de hoy, con la presencia, con el liderazgo que ha tenido Afrodes, con la participación institucional de la academia a través de la Universidad del Valle, el canal universitario, el Ministerio de Cultura, el Centro de Memoria Histórica, ese es el momento donde empieza el Estado a relacionarse con sus ciudadanos y a reconstruir, resignificar ese dolor y esa ruptura cultural que ya se mencionaba acá. El reto está por venir, y es eso maravilloso que está establecido en la ley, hacerlo una realidad, y eso lo hacemos entre todos. Hay riesgos que se presentan, gracias Carlos, hay riesgos que se presentan con este proceso. Con algunos de los conferencistas que están aquí sentados conmigo hemos hablado previamente, y Diego hablaba como de algunas preocupaciones que pueden afectarse con los acuerdos que ya se están llevando a cabo con las poblaciones, y específicamente con las poblaciones afro. Yo quisiera que usted ampliara como esta preocupación que le suscita el tema, digamos, de las zonas de concentración, cómo esto puede afectar los territorios colectivos, y pues quiero oír su opinión. Bueno, yo como la propaganda de la vivienda en relación a un asunto me siento muy mal, casi que en el lugar equivocado, porque en virtud de que hay otros eventos que requerían, en mi caso, la presencia de mi institución,
me perdí de algo que parece haber sido significativo y fue la representación, la puesta en escena de las compañeras. Cuando con tanta alegría y emoción ellas la reconocen, yo digo, ay, me perdí de algo, adhiero, porque si lo han hecho es porque tiene ese inmenso valor y celebro entonces que eso haya ocurrido. Compartir con los compañeros algunas de las expresiones, la paz es un derecho, también es un deber, está expresado así en la Constitución Nacional. Celebrar que este gobierno haya sido valiente y se haya restiado en ese tema, eso hay que ser capaces de reconocerlo y mirar con alegría y optimismo que esto termine bien. Yo sigo insistiendo mucho en que lo que se va a firmar es el fin del conflicto armado, se le va a llamar de manera general el acuerdo de paz, pero el mismo gobierno y la FARC se han encargado de decir, y tenemos que entenderlo de esa manera, esa no es la paz. Ese es el fin del conflicto armado y la paz va a ser un proceso extendido en el tiempo muy intenso, en el que esa paz hay que construirla, llenarla de contenidos y realidades, y hay algo clave allí que se llama transformaciones. Hay muchas cosas que son todavía imposible, digamos, de visualizar, pero respecto de lo que plantea el compañero les quiero mencionar, por ejemplo, lo siguiente. La negociación con las FARC es una negociación, digamos, que incluye un poder político y armado como el Estado, con un poder armado que tiene un proyecto político como las FARC, pero por más que haya habido presencia de comunidades y de víctimas, yo creo que no le corresponde a ese actor armado ser el representante ni vocero, no lo es legítimamente de las aspiraciones, las necesidades y lo que son las luchas de las poblaciones distintas en este país, especialmente poblaciones que se expresan colectivamente con una identidad y una ancestralidad como las comunidades indígenas y afrodescendientes. Hay que exigirle a ese proceso de La Habana y al del ELN, que parece ser un poco más participativo, que no haya mediaciones ni representaciones en esas voces para que la gente de este país sea la que pueda asumir esa vocería. El acuerdo de paz va a implicar una cantidad de desarrollos en las regiones. La paz tiene que tener una expresión territorial, pero en su implementación va a haber cosas en las que, digamos, para la oposición al proceso de paz, llena de miedo, digamos, esas ideas y de sombras y de, digamos, una cantidad de cosas negativas, pero que sin ser esa la situación, sí, digamos, hay que tomar con cuidado. Yo le propongo, por ejemplo, a los compañeros y las compañeras, muchos están en condición de desplazamiento, lo entiendo, pero imagínense en los territorios de origen, en los territorios ancestrales, ¿qué puede significar para una comunidad afrodescendiente el hecho de que se convenga con las FARC, por ejemplo, que allí va a haber unas zonas de concentración de la guerrilla? Para algunas comunidades, y no solo para los ganaderos y la gente de élite, pero para algunas comunidades, la idea era que el acuerdo de paz iba a permitir que la guerrilla saliera de esas zonas. Y resulta que el acuerdo de paz lo que va a permitir es que la guerrilla se quede en esas zonas, pero sin armas, lo cual es válido y es legítimo, pero yo les animo a que pregunten cuántas inquietudes y temores no puede generar aún que una guerrilla desarmada se concentre en una zona, digamos, donde han tenido ascendiente y tienen algún tipo de apoyo, pero donde también han victimizado a la población y la han sometido y han reclutado y han hecho una cantidad de barbaridades. Y eso muy seguramente puede, digamos, llegar a pasar. Me pongo del lado de las comunidades para decir, ¿eso qué significa? Para que tampoco el proceso de paz sea inviable, porque entonces habría que mandar a los desmovilizados a la luna y ese no es el caso. Esto hay que integrarlos, hay que integrarlos. ¿Cómo lidia una comunidad afrodescendiente con cantidad de hombres y mujeres afrodescendientes extraídos violentamente de sus comunidades o en otros casos vinculados voluntariamente a la guerrilla cuando ellos decidan regresar a esas comunidades? Hay la apertura de espíritu y de corazón, el dispositivo social y comunitario necesario para que estos hombres y mujeres que estuvieron en armas se reintegren y sean un factor importante, cultural, comunitario para el desarrollo, digamos, de sus comunidades. O les pongo un ejemplo muy dramático y con eso quiero honrar la memoria de un líder afrodescendiente que quise mucho. Yo trabajé 9 años en la costa pacífica de Nariño, desde Alto Mirin Frontera hasta el Charco Nariño, con las comunidades en los ríos, en esas selvas del Pacífico nariñense. Y hay un líder comunitario que se llama Genaro García. A él lo asesinaron las FARC. Primero negaron que no fuimos nosotros, terminaron aceptando frente a la realidad de los hechos. Porque es un compañero que en Alto Mirin Frontera, el límite es con el Ecuador, Nariño y Ecuador, se le opuso radicalmente a las FARC a algo muy terrible que han hecho. Se vinieron con una cantidad de gente
vinculada a los cultivos de coca campesinos del Putumayo y del Caquetá, e hicieron un proceso casi que de repoblamiento en un territorio colectivo afrodescendiente como el del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, y destituyeron a las malas, o querían destituir a las malas con asesinatos e intimidación, ¿sí?, a la Junta Directiva del Consejo Comunitario, y han matado lo que ustedes no se imaginan de líderes comunitarios en ese Consejo Comunitario. El compañero fue de los últimos que siguió oponiéndose a las FARC para ese proceso que querían instalar allá. Pero las FARC dentro de ese consejo ya tienen base que los apoya y tienen organizaciones, ¿sí?, de cooperativas y una gran cantidad de cosas. Imaginen ustedes que en virtud del desarrollo del acuerdo de paz, las FARC digan que en torno de ese tipo de población van a constituir dentro del territorio colectivo de comunidades afrodescendientes una zona de reserva campesina. Yo no estoy para emitir juicios, además quiero aclarar, yo tengo un lugar institucional, pero en este tema particular que estoy respondiendo, solo comprometo mi opinión personal y la comprometo en favor de la gente y de las comunidades. ¿Cuál sería la actitud constructiva de las comunidades afrodescendientes si mañana en virtud del desarrollo del acuerdo las FARC dicen aquí vamos a hacer una zona de concentración o aquí vamos a hacer una zona de reserva campesina? ¿Cómo lidiar para que la reintegración, la inclusión y un proyecto común en este país pueda surgir desde el territorio, pero con sobre todo el respeto por los derechos colectivos, por la ancestralidad y por los proyectos de vida que tienen comunidades afrodescendientes e indígenas? Esos son algunos, digamos, de las preocupaciones, de cosas que hay que manejar muy bien, determinar muy bien, para que el proceso de paz no se vuelva la semilla o la promesa de nuevos y más complicados conflictos, pero yo creo que hay suficiente generosidad y anhelo de paz y disposición en todas las comunidades, incluidas las afrodescendientes, para que eso, antes que un obstáculo, pueda ser una oportunidad para construir un proyecto común en este país que nos lleve a la reconciliación y a superar todas estas condiciones, repito, de exclusión, de marginación, de inequidad, que son las que hacen que lo que se firme no sea la paz, sino el fin del conflicto armado, y que esa paz la tengamos que construir cotidianamente en los territorios con ustedes. Diego, muchas gracias. Le pediría a los conferencistas, a los que tengamos mejor manejo del tiempo y hablemos un poco menos para que podamos hablar todos. Bueno, ese es el riesgo de tener el mismo micrófono y no lo podemos hablar. Bueno, hay un punto que yo sí quisiera profundizarlo, es el tema de la esperanza. Hemos hecho como un diagnóstico de lo que ha pasado, hemos visto una excelente producción teatral que refleja una realidad. Pero la realidad también está marcada por hechos, digamos, de esperanza, de cambio, de creer que hay un mejor país, un mundo posible, con otras opciones que superen lo que estamos viviendo. Hay un reflejo en esta historia, y es cómo construimos también desde el área que cada uno se mueve, cómo lo construye Afrodes, cómo se construye desde la memoria, cómo se construye desde el arte y de la cultura, esa nueva visión. Una visión que no caiga en lo romántico, pero que refleje que también es posible un mundo mejor. Para el caso específico de tu mirada como realizador, como creador, ¿cuál crees que es ese aporte, Jefferson? Pues bueno, es que Tuto me ha hablado a mí de romanticismo y yo soy muy romántico y me apasiona la poesía. A través de la poesía, pero yo por ejemplo sigo mucho un autor que es Milan Kundera. Él me ha podido, se puede decir que, mostrar un poco qué es la guerra a través de las artes y especialmente la literatura. Es allí donde yo me paro para poder expresar un poco lo que quiero decir, pero a través de las artes. Esta obra de teatro, Cuadros de la Insignificancia, inspirado precisamente en uno de sus libros, que habla acerca de unos conflictos que se generaron en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no quise colocar ese panorama internacional, sino que quise llevarlo un poco más allá, al arraigo, al Pacífico colombiano, desde el padecimiento de esas víctimas. Ahora bien, con Carlos, Aurelia, nosotros iniciamos trabajando esta propuesta, esta iniciativa desde el mes de febrero, pero a partir del 9 de marzo comenzamos nosotros a hacer trabajo ya personalizado con los actores y actrices. Es decir, que
lo que ustedes han visto aquí ha sido en muy corto plazo, porque, por ejemplo, uno crearse, pensarse, adaptar los 5 cuadros que ustedes vieron y el cierre final, todo eso tiene un contexto, es decir, tiene un mensaje, como lo decía Tuto, poético, pero también reivindicativo. No sé si ustedes notaron que cada uno de ellos en su dedo tenía ahí, ok, perfecto. Eso también es un mensaje directo que quise dejar ahí como en el aire. Ahora bien, yo creo que Bogotá, a través de la invitación que nos extiende el representante de Mi Cultura, yo creo que es un espacio interesante porque yo, por ejemplo, tenía muchas preguntas y recibí algunas observaciones y me decían, bueno, Jefferson, ¿vos por qué te arriesgás a hacer esto en tan corto tiempo y con esa población que no son actores naturales, profesionales? Y yo les decía, pues precisamente es allí donde queremos llegar, es allí donde queremos incidir y es allí donde queremos que el resultado sea de manera contundente. Ellos saben y ellas que les exigí mucho, fui un poco rígido en algunas cosas porque hay tiempos que hay que marcarlos, hay posturas que no se pueden hacer y hay articulación, vocalización e interpretación que entra allí. Y hacerlo con personas que desconocen qué es las tablas, desde, se puede decir que la academia, y llevándolo un poco más desde lo empírico, es decir, quisimos visibilizar qué tenía cada uno y a partir de eso, pues precisamente explotarlo, mostrarlo, pero también inyectándoles un poco de la academia, inyectándoles un poco de lo técnico para que ustedes hoy aquí representaran bien a una población colombiana y especialmente a una población víctima del conflicto armado. Finalmente, Tuto, para mí es importante que el romanticismo siga dándose desde las artes, e insisto, pero también desde lo político tenemos que seguir incidiendo, porque así hoy como el sindicato de actores se unió, se conformó precisamente para reivindicar unos derechos, queremos que esos derechos no se tengan que pedir o obligar o someter a un gobierno para que se den, sino que precisamente el gobierno entienda de que hay unas condiciones, esas condiciones tienen que darse para todos, independientemente de su grupo social o condición socioeconómica. Muchas gracias. Moisés Medrano, del Ministerio de Cultura. Reitero un poco la pregunta frente a, sin negar la realidad de lo que está pasando, también cómo darle valor a lo nuevo que está surgiendo, al tema de esa mirada también esperanzadora y positiva. Pues hay un tema que ha sido un tema difícil de tratar, que está relacionado también con nosotros como colectivo y me estoy refiriendo al tema de la esclavización. Finalmente vamos a inaugurar en Cartagena una placa que reconozca la presencia negra en Cartagena como epicentro de los procesos de esclavización. Fueron 5 años insistiendo a las administraciones locales y finalmente este día, el 19 de mayo, va a haber un símbolo en la ciudad de reconocimiento. Yo creo que el ejercicio relacionado con el reconocimiento de las señales también depende de lo afinado que tenga uno la posibilidad de ver lo que está pasando. Es como el detalle que mencionaba en el dedo de los participantes. Creo que muchos lo vimos y puede ser un código que lo entendamos o no lo entendamos, pero depende también de luego cuando el director lo señala, todos inmediatamente reparamos en un detalle que quizás no vimos. Creo que hay que empezar a alistarnos intelectual, inclusive espiritualmente, para un proceso de posconflicto. Todos estamos involucrados en conflictos de manera cotidiana. La dificultad es si para resolver mis conflictos tengo que agredir o eliminar al otro, o si puedo transformar esos conflictos en una posibilidad de paz. Creo que el país tiene que tomar una posición frente a la manera como tramita, cómo resuelve sus conflictos. Cotidianamente nos enfrentamos a muchos y la manera de hacerlo, de responder de manera colectiva, siempre está relacionada con la violencia. Creo que ahí hay una oportunidad en términos, insisto, de
afinar la mirada para encontrar esas señales de esperanza y de paz. Creo que hay también una posibilidad de ese ejercicio de mirar esas señales de paz en el involucramiento que debe haber de los jóvenes. Nosotros aquí todos ya somos como modelos 70 seguramente. Seguramente el director no, pero los modelos 70 no hemos tenido como posibilidad de saber de lo que significa un día de paz en este país. Qué interesante que podamos transmitir a nuestros hijos y a los nietos, heredarles un país en paz. Yo creo que ahí tendríamos una responsabilidad muy grande y significa, y reitero, la transformación de esa manera en la que tramitamos los conflictos de manera cotidiana. Yo tengo uno aquí, gracias. Bueno, yo me remito a la pregunta, el compañero se fue por el romanticismo, acá yo me voy a la ley como abogada que soy y quiero decirles que aunque existe la 1424 de 2010, verdad, justicia, reparación, hoy el Estado colombiano, la Corte Constitucional, nos da y nos brinda la oportunidad a través de la 576, una sentencia de tutela, que nos revive la esperanza para poder unirnos nosotros los negros, los raizales, los palenqueros, desde la poca experiencia que el Señor me ha brindado hasta este momento, estar en escenarios como delegada a nivel nacional por el Valle, como representante de un consejo comunitario. Hoy tenemos la oportunidad a través de esa sentencia 576. La Corte Constitucional nos dio un espacio muy amplio a nivel de todo el territorio, donde nos encontremos los negros, los raizales, los palenqueros, de participar de manera unánime en la construcción de esta anhelada paz. Hoy podemos hacer parte a través de las comisiones allá en La Habana, poder ir nosotros a nivel de todos los departamentos, tener un representante, una persona que le diga al Estado, aquí estamos, queremos ser parte de la construcción de ese proceso de paz, queremos ser partícipes nosotros los que hemos vivido realmente el dolor y la violencia. Hoy sí se puede pensar que la Corte se fue más allá y que quiere que seamos incluyentes, no excluyentes. La Corte Constitucional, por encima de la Ley 70, por encima del convenio de la OIT internacional, que es el convenio que la Corte no puede superar, ese convenio de la OIT, pero que quiso el legislador proteger nuestros derechos, y que es el momento de que, así como en este escenario se representa ese dolor, y que para mí fueron los mejores actores hoy, unos actores empíricos, pero que además de eso lo hicieron no necesitaban fingir, porque es lo que se ha vivido, no necesitaba hacer un mayor esfuerzo. Yo me quedé admirada y no me salgo del asombro de ver la facilidad con la que pudieron expresar ese dolor, porque es algo innato, que lo tienen allí. Pero yo los invito hoy a que soñemos y que construyamos y que seamos fuertes, porque nosotros sí tenemos que anhelar esa paz. Gracias. Bueno, creo que a mí me tocó ser el malo. Yo tengo una visión un poco más cruda, donde creo que lo único que nos queda, o no lo único, lo que nos queda es precisamente la esperanza. Ciñámonos un poco a la realidad. Esa esperanza está en un contexto de bastante dolor, en un contexto donde no sabemos cómo relacionarnos con el otro, sino es a través de la eliminación o el atajo. Y esto tiene que ver mucho con cómo se desarrolló el conflicto. O sea, siempre se ha hecho una alusión a un conflicto nacional, pero que es un conflicto que ha aterrizado en lo local. Y cuando iba a aterrizar en lo local, está fragmentado las relaciones locales, ha puesto a los actores sociales en posiciones o han sido eliminados. Esto, como colombianos, nos ha hecho no saber cómo hacerlo de otra forma. Yo creo que nuestra esperanza es que ahora tenemos todo para aprender a hacerlo de otra forma. Entonces, en ese escenario de desesperanza, de dolor,
de malos recuerdos, de falta de construcción de ciudadanía. La esperanza que tenemos es que podemos aprender a hacerlo de otra manera. Y un primer intento es empezar a recuperar la credibilidad con el otro, aceptar la diferencia del otro y saber que hay un otro que tiene el mismo derecho. Empezar a creer en la institucionalidad, ese es uno de los grandes fragmentos que tenemos que empezar a reconstruir, porque es que el Estado no es una cosa en abstracto por allá lejos, que existe y que está sentado en el Congreso. El Estado está aquí, y el Estado está en la encarnación de la población afrodescendiente, de la población indígena, está en Afrodes, está en las mesas de participación, está en la administración municipal, está en el cuerpo académico. Es empezar a volver a creer en lo que somos como colombianos, y insisto, nuestro mayor capital en este momento es la esperanza, y es lo que nos va a sostener para ese gran desafío que tenemos de aprender a vivir, que no sea a través de la eliminación. Bueno, muchas gracias. Tenemos 2 preguntas del público que quieran formularle a alguno de los participantes para dar paso al documental. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta. Por ahí veo una mano levantada, ¿no? ¿Nos oye? Muy buenos días. Sí, me hago allá. No, ahí lo vimos. Claro que hablo durito, ¿no? Y espero si me disculpen, pero solo se habla castellano. O sea, no sé palabras técnicas como nos dicen en las oficinas de desplazados cada vez que vamos, ¿no? Entonces yo quería recordar un poquito eso, que ya que tenemos esta oportunidad que nos ha dado el profe, que si alguien tiene alguna cadena con San Pedro, como decimos, que hable por nosotros, que por favor se acuerden de nosotros, que nosotros en el monte no teníamos cuentas bancarias, éramos unos simples campesinos que vivíamos del día a día y de lo que teníamos, y llegamos aquí a la ciudad prácticamente ciegos. Y nos dicen que nos esperemos, que nos van a dar una ayuda y tenemos que buscar cuartas, quintas, terceras personas para esa ayuda, y pasan los años. Yo tengo 16 años de desplazada y no tengo vivienda, no tengo nada. Y me dicen que ahora los desplazados tenemos que pagar la vivienda. ¿Se imaginan? Ahorita ya todos tenemos ya de 50, 60 años. ¿Cómo vamos a pagar una vivienda apenas ahora? ¿Ya? Nosotros no teníamos cuenta bancaria, como digo. Hay muchos que, por ejemplo, no hablando mal, la doctora Ingrid Betancourt, uno de ellos que fueron secuestrados, pasaron malos momentos, están vivos igual que nosotros, pero cayeron de pie porque tienen una vida económica. Nosotros no la tenemos, nosotros no tenemos nada de eso. Entonces, pues que si alguien tiene alguna cadenita con San Pedro, que por favor se acuerden de nosotros y que no nos pongan más de 20 funcionarios a que vamos y nos pregunten por el número de la cédula, la dirección donde vivimos, y nos pregunten si ayer comimos huevo y al almuerzo con qué nos comimos el huevo, porque eso lo tomamos como una burla los desplazados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Si por temas de tiempo solo podemos tener una intervención más. Muy buenos días, mi nombre es Inés Salomía. Me place mucho que ustedes se hayan tomado esto en serio, porque yo miro que se lo han gozado, ¿no? Para nosotros presentar esta obra no nos parece nada difícil, porque es lo que hemos vivido, como muchos ya lo han repetido, lo que hemos sufrido. Entonces,
cuando ustedes miran y lo que hemos gozado antes, lo que gozábamos, lo que nosotros vivíamos de manera digna en nuestro campo, ¿no? Cuando ustedes miraban que las mujeres llegábamos en la parte del goce, ¿no? A divertirnos por nuestros propios medios, llevando nuestro pescado, llevando nuestra comida, llevando nuestra bebida preparada por nuestras mismas manos, ¿no? Esa era una manera de una vivencia muy linda para nosotros. Entonces, para nosotros son cosas ya vividas. Vivido también en el caso de ya cuando se tiene que ver con la parte de la violación a la mujer. Nosotras hemos sido violentadas en todos los sentidos, ¿no? Hemos sido violentadas culturalmente, hemos sido violentadas como mujer, hemos sido violentadas en todos los derechos, ¿no? Entonces, ¿a cuántas familias no les ha tocado tener una víctima y no poderla enterrar? Cuando para nosotros los negros, enterrar, hacer un funeral a nuestros seres queridos en nuestras casas grandes de madera, ha sido algo muy especial, que los vecinos, los amigos, los compadres, las comadres, los primos, los tíos, han llegado a acompañarnos juntos. Y para nosotros han sido noches de velorio, de tristeza por la ida de ese ser querido, pero también de un encuentro familiar, ¿no? De un encuentro que une a las comunidades afrocolombianas. Entonces, todas estas cosas para nosotros son vivencia, algo que lo hemos vivido, que lo hemos palpado, que lo hemos gozado y que también lo hemos sufrido. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Muy significativa esa definición de lo tomaron en serio porque se lo están gozando. Agradecemos a los panelistas, nos quisiéramos quedar toda la tarde aquí conversando, hay mucho de qué hablar. Y ahora sí vamos a dar pie a la presentación del documental El Mango en medio del cañón, realizado en el corregimiento del Mango, municipio de Argelia, departamento del Cauca, con el director del documental, Jefferson Montaño Palacio, que ya hizo la presentación. A ustedes, gracias por su paciencia, vamos a ver el documental. Espero que este conversatorio haya sido provechoso y ayude a la reflexión y que la esperanza continúe. Muchas gracias.